La primera sesión de Connecting Talks y contamos con la presencia de Sebastián Alberdi, que es diseñador de productos, que nos va a hablar un poco de esa vinculación entre diseño y artesanía, sobre todo procesos artesanales que él utiliza en su trabajo, pero destacando que es un estudio que se mueve, un estudio internacional con equipos en Singapur, Buenos Aires. Él nos va a hablar. Creo que se conocieron en un concurso en Estocolmo, o sea que después nos cuentas cómo se coordina y cómo se puede trabajar colaborativamente en diseño estando en tantos sitios. Y también Luis Tamayo, que será el primer ponente de la mañana. Él forma parte de la plataforma WeShare en Madrid. Es una plataforma internacional dedicada precisamente a conectar proyectos y personas y que trabaja sobre la economía colaborativa, ¿no? Y los dos un poco van a exponernos pues qué es lo que está cambiando para que tanto en diseño como en otros procesos se trabaje colaborativamente, ¿no? De manera innovadora, ¿no? Entonces, cuando quiera. Bueno, hola. Hola. Hola, hola. Buenos días, ahora sí. Bueno, vamos a ir pasando. Lo primero, daros las gracias a la organización, al Cabildo por haberme invitado. Un placer estar aquí compartiendo experiencias. Yo simplemente voy a hablar de experiencias, cosas que me pasan y aprendizajes que voy recibiendo con mis experiencias, ¿no? Y vamos, me propuse un poco contaros sobre todo cómo la colaboración, que es una tendencia, digamos, que me encontré con ella en el 2008, pues ha cambiado un poco mi forma de trabajar, mi forma de pensar y mi vida en general, ¿no? Bueno, colaborar os diría que es un hecho disruptivo en sí mismo, ¿no? O sea, que tiene, colaborar ya es innovador, ya es más que innovador, es disruptivo. Estamos muy programados, estamos muy educados, estamos muy acostumbrados y sabemos muy bien cómo competir. La frase de hay que ser más competitivos nos la repiten todos los días desde los poderes públicos, desde las empresas, etcétera, etcétera. Tenemos siempre una presión por ser más y más y más competitivos. Pero no sé si alguno de vosotros ha oído alguna vez alguna de estas personas, líderes, empresas, instituciones públicas que haya hablado de hay que ser más colaborativos. Yo creo que no, que nunca he oído todavía esa palabra de ninguno de nuestros líderes, ¿no? Y realmente esto es lo que colaborar no es tan fácil, ¿no? Estamos, ya os digo, muy preparados y muy acostumbrados a competir, pero muchas veces nos cuesta colaborar, ¿no? Hay ahora mismo una hipertrofia, digamos, de todo lo que es lo competitivo. En el ser humano tenemos dos herramientas, la colaboración y la competición. De hecho, se está demostrando que si somos más colaborativos, somos también más competitivos. No son dos cosas antagónicas. No se trata de elegir voy a ser colaborativo o voy a ser competitivo. En cualquier acto de nuestra vida utilizamos las dos herramientas, la colaboración y la competición, y se refuerzan. Entonces, si somos más colaborativos, seremos más eficientes, estaremos rindiendo, digamos, más a la plenitud de nuestras posibilidades, ¿no? Voy a hablaros de dos áreas en las que trabajo. Una de la economía colaborativa, que dentro de todo lo que es el movimiento colaborativo, desde el 2007, 2008, ha habido una explosión de todo lo que es lo co. Todo tiene un co, ahora todo conecta, todo tiene un co. Co-creación, co-innovación, co-diseño, co-working, miles de palabras tiene la palabra co ahora mismo, ¿no? Yo me voy a centrar en la economía colaborativa, ¿no? Porque creo que es realmente de todo el movimiento colaborativo la parte que más está causando impacto y que más capacidad de transformación tiene, ¿no? Brevemente os diré en qué consiste esto de la economía colaborativa, ¿no? Cómo está cambiando realmente todo, cómo está transformando todo. Hay una evolución, tiene que ver mucho con Internet, y esta es un poco la evolución que hemos estado siguiendo en Internet, ¿eh? Primero fue la fase de la información.
algunos de aquí sois bastante jóvenes, pero empezamos mandándonos emails, no había más. O sea, lo único que había era un email para acá, un email para allá. Nos intercambiábamos información. La segunda fase es cuando empezamos a crear redes, cuando empezamos a conectar con otras personas. Más allá de información, esa persona que me había mandado esa información, empezamos a generar red, lo que se llama las social networks. La tercera fase, que esta sí que la conocéis todos ya, son las redes sociales. Más allá de generar redes, de conectarnos entre personas, empezamos a intercambiarnos lo que se llama VIPs, ¿no? Empezamos a intercambiarnos todo aquello que se podía digitalizar. Por primera vez compartíamos fotos con desconocidos, películas, música, conocimientos, cualquier cosa con esta red, ¿no? Esto ya en sí mismo es una revolución, una evolución, en el sentido de que por primera vez empezamos a confiar en el extraño. Pongo muchas comillas porque realmente se habla mucho de que la economía colaborativa es confianza ante extraños, pero yo pongo un poco en duda esto de que si realmente somos tan extraños o no somos tan extraños, ¿no? Porque a través de las redes sociales, cuando yo me conecto con una persona, si entro en su perfil de Facebook, de Twitter, por ejemplo, pues ya estoy teniendo mucha información de esa persona. Realmente ya no es un absoluto desconocido. Pero aprendemos a confiar en los demás, simplemente porque nos damos cuenta de que son personas igual que nosotros y que tienen los mismos intereses. Si tú ves una persona que le gusta el mismo grupo de música que a ti, que viste como tú, que va a los mismos sitios que tú vas, confías en esa persona porque es uno de los tuyos. Realmente el ser humano somos muy sencillos y es tan sencillo como que el propósito de la vida es amar y ser amados. Lo que buscamos es esto, ser queridos. Y buscamos nuestro grupo de pertenencia, de identidad, y lo encontramos en estos sitios. Gente que piensa como yo, gente que se viste como yo, gente que tiene mis mismos intereses, y ahí es donde se produce esa reciprocidad, esa confianza, y eso es tan sencillo lo que buscamos cualquier ser humano, ser amados. Tercera fase, entramos en la economía colaborativa, donde estamos ahora. Ya no solamente estamos intercambiándonos cosas que se pueden digitalizar, sino que estamos compartiendo y colaborando con átomos. Es decir, lo que ocurre en la red pasa al mundo físico. Ese salto es en sí mismo un gran cambio y una gran revolución, ¿no? En esto consiste la economía colaborativa, es decir, es cuando personas alojan a otras personas en sus casas, es cuando compartimos un coche para hacer un trayecto. Hay plataformas que, voy a nombrar, siempre nombramos las mismas, pero porque son las más conocidas, las que tienen más masa. Por ejemplo, Airbnb, sabéis que es una plataforma donde tú te puedes alojar cuando vas a otro país o a otra ciudad, en casa de un nativo, de un local, y tú puedes recibir personas en tu casa que vienen a visitar esa ciudad, etcétera, etcétera. Otra plataforma es BlaBlaCar, por ejemplo, que se trata de hacer trayectos compartidos. Hay una persona que es el conductor y hay unos pasajeros. ¿En qué consiste? Consiste en que si yo me voy a desplazar, aquí en la isla igual es más complicado porque son distancias muy pequeñas, ¿no? Pero imaginaos distancias más largas. Si yo vivo, por ejemplo, en Madrid y me quiero ir a Barcelona, hay cientos de personas que están haciendo ese viaje en su coche, con asientos vacíos. Clave, recursos infrautilizados. Ese coche está infrautilizado, tiene 3, 2, un asiento vacío y hay muchas personas que quieren hacer el mismo viaje. A través de la tecnología, a través de Internet, nos conectamos y hacemos el viaje. Esto es lo que propone la economía colaborativa. Realmente, la economía colaborativa, una parte es el consumo colaborativo, luego veremos otras partes, ¿no? Y es en el fondo lo que hemos hecho siempre. O sea, aquí no hay nada realmente nuevo, realmente casi todo está inventado. Muchas veces es más fácil replicar o copiar las cosas que ya existen que inventártelas, y casi todo existe ya, ¿no? Se basa en el compartir, y compartir lo hemos hecho toda la vida y lo seguimos haciendo en pequeños círculos de confianza. Compartimos con los amigos, compartimos con la familia. Esto se ha hecho desde que éramos monos, siempre se ha hecho. ¿Cuál es la diferencia a este acto de compartir, que son en pequeños círculos de confianza? Le vamos a añadir varias capas. Una de ellas es la tecnológica. Como hemos visto antes en esta evolución, las personas cada vez estamos más conectadas, cada vez tenemos más acceso, tanto a las personas como a los objetos. Lo que antes era un pequeño círculo físico que dependía de en dónde trabajo, en dónde vivo, cuál es mi familia, se amplía al mundo gracias a la tecnología y me permite contactar y compartir con cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
la escala se aumenta. O sea, pasamos de pequeño círculo de confianza al mundo. El tercero es lo que tiene que ver con la conciencia medioambiental. Os hablaba antes de recursos infrautilizados. Bien, hay una paradoja hoy en día en nuestro mundo y es que tenemos un exceso de recursos producidos y cada vez hay una escasez más de recursos naturales. Es decir, nos estamos quedando sin petróleo, nos estamos quedando sin bosques, nos estamos quedando sin recursos naturales. Hay una sobreexplotación del planeta. Pero por otro lado hay un exceso de productos producidos, de productos industriales. Hay exceso de coches, hay exceso de casas, hay exceso de ropa, hay exceso de muebles, hay exceso de todo. Aquí hay una solución. Si hay un exceso de todo, ¿por qué no recirculamos estos bienes? En la economía colaborativa decimos que cuando un bien no se usa es basura. Cuando tú un ordenador lo tienes apagado es basura. Cuando una silla no hay nadie sentado es basura. Cuando un coche no está moviéndose es basura. Son recursos que están infrautilizados. Bien, la economía colaborativa lo que propone es una reutilización, una recirculación de este tipo de recursos. Hay abundancia de recursos producidos, vamos a sacarles mayor partido. Y evidentemente el impacto que generaremos en el medio ambiente será mucho menor. Muchas veces se habla de que se tiene que ver todo esto con la crisis económica, que tiene que ver, esto es una consecuencia de la crisis económica, no es una consecuencia. Realmente estos modelos surgen muchísimo antes de la crisis económica, pero sí que es verdad que la crisis económica lo ha impulsado, pero no surgen a través de la crisis económica, ¿no? El dinero es también un recurso para la economía colaborativa. Esto es también bastante disruptivo y revolucionario en sí mismo, ¿no? El dinero para nosotros no es un recurso, no es un fin en sí mismo. El dinero es un recurso que nos permite hacer cosas, no es el fin de acumular dinero, ¿no? Y también hay una paradoja con todo esto del dinero. A mayor crecimiento económico, se está demostrado, hay muchos estudios en muchas partes del mundo que lo colaboran, se está dando cada vez mayor desigualdad. Dinero hay mucho, pero está mal distribuido, cada vez peor. La distancia entre los que más tienen y los que menos tienen cada vez es mayor en el mundo. Y en el medio estamos en la clase media. ¿Qué ocurre? En todo estamos avanzando, cada vez hay menos hambre, cada vez hay más educación, cada vez hay menos alfabetismo. En todo realmente estamos consiguiendo logros, menos en el reparto de la riqueza. Hay un movimiento que es el de la renta básica que habla de todo esto, ¿no? Pero bueno, la crisis económica es un factor también importante que influye en la economía colaborativa, ¿no? Por otra parte está lo social. Este es también otro hecho bastante interesante o revolucionario, ¿no? En el sentido de que cada vez más nuestro círculo de confianza se amplía y lo que propone la economía colaborativa es conectar entre personas. Cuando tú vas a dormir a casa de un particular, de otra persona, estás conectando con esa persona. Cuando tú vas en el coche de otro particular, estás conectando con el conductor y estás conectando con el resto de pasajeros. Y aquí ocurren cosas. Cuando la gente se junta, ocurren cosas. Conoces a alguien que puede ser interesante, ocurre de todo, romances, oportunidades de trabajo, nuevos proyectos, nuevos conocimientos. Esto es muy rico para la sociedad. Entonces, nosotros siempre decimos que lo bueno que tiene la economía colaborativa, aparte de lo que significa de medio ambiente y redistribución de la riqueza, es también todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Cada vez más personas conectadas. Y ocurre otra cosa también, que también estas personas cada vez se dan cuenta de que son capaces de hacer muchas cosas cuando se juntan con otros, ¿no? El símbolo social también supone un cambio en todo esto, ¿no? Ya no se trata de tener, o sea, muchas veces hasta ahora, vivimos en una sociedad de consumo, nos hemos sobre todo generado nuestra identidad a través de lo que tenemos. Tanto soy, ¿no? Mientras que la economía colaborativa se trata de ser lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que no necesitas. Se trata de simplificar nuestra vida, ¿no? El estatus ya no es tener bienes, sino lo que llamamos la economía del acceso. Ese es el futuro. Cuando yo necesite algo, en ese momento tendré acceso a ello. También se llama economía de la demanda. Cuando yo necesite un ordenador, tendré acceso a ese ordenador, pero no lo tengo que tener siempre en mi casa. Habrá otras personas que estén compartiendo ese mismo ordenador o lo que sea, ¿vale? Entonces, el nuevo estatus es ser lo suficientemente listo para saber qué es lo que no necesito, qué es las cosas que puedo no llegar a poseer, ¿no?
Un breve resumen de todo esto que hemos hablado de la economía colaborativa se aplica en diferentes ámbitos, ¿no? En el consumo, como hemos visto, pero también en el dinero, lo más conocido, el crowdfunding. Hasta hace bien poco, la única manera que teníamos de financiar nuestros proyectos era pedirle un préstamo a un banco. No había otra manera. Ahora podemos financiar nuestros proyectos a través de plataformas de crowdfunding donde otras personas que creen en nuestro proyecto nos dan una donación, o el equity crowdfunding, que es una participación del proyecto, etcétera, etcétera. Esto también ocurre en los préstamos, ocurre en las divisas, todo lo que está. Hay mucha evolución en el mundo financiero, la moneda social, etcétera, etcétera, que realmente significa también una gran transformación. ¿Qué deciros del conocimiento? ¿Os imagináis en qué mundo viviríamos si compartiésemos el conocimiento? ¡Buah! Sería brutal. Es decir, si todo el conocimiento que hay ahora mismo se pusiese encima de la mesa y se compartiese y se pudiese desarrollar todo lo que es el movimiento de lo abierto, ¿no? Cuando digo software libre, software abierto, igual os suena chino, pero si os digo Android, ya no suena chino, ¿a que no? Android es código abierto, parte del código está abierto. Licencias Creative Commons, es lo mismo, es decir, es una propuesta diferente al copyright, ¿no? En el diseño y en la producción también está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los Fab Lab, todo lo que tiene que ver con los Makerspace, es el ciudadano productor, es decir, somos capaces también, es el coworking, de trabajar y de producir de una manera colaborativa. Lo que tiene que ver en la gobernanza. Ahora mismo hay una crisis también, no solamente económica, no solamente de valores, sino una crisis política. Cada vez confiamos menos en nuestros gobernantes. Hay modelos colaborativos, como es la holocracia, por ejemplo, que proponen modelos de gobernanza más horizontales y diferentes. También está habiendo un gran cambio en cómo nos gobernamos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver también con las monedas, bancos del tiempo, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, muchos pensaréis, bueno, aquí viene Luis hablando de 4 chalados, hippies digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Otros muchos sabéis que no es así. O sea, esto está generando un gran cambio y un gran impacto, ¿no? 2 datos, simplemente podía estar 2 horas hablando de cifras, de dinero, de cantidad de gente que participa en todo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Revistas, esto es del año 2013, 2014 algunas, pero bueno, revistas tan importantes, económicas, americanas, la serie In Economy fue portada, ¿vale? O este famoso tweet de Brian Chesky, es uno de los fundadores de Airbnb, que es una de estas plataformas que os digo. Y bueno, como comentaba que Marriott, que es la primera cadena hotelera en el mundo, necesitó para añadir 30.000 habitaciones este año y nosotros digamos que lo hemos hecho en dos semanas. Es decir, es muy sencillo. Se es más eficiente, se crece más rápido y generas abundancia. Si tú tienes que... bajamos a la tierra otra vez y ponemos el ejemplo de los hoteles, y más en un sitio tan turístico como este, ¿no? Si tú tienes que construir hoteles, generas un coste, tienes que hacer un tiempo, etcétera, etcétera. Pero si de repente descubres, anda, pero si hay un montón de espacios vacíos en las casas de las personas, ¿por qué estas personas no pueden alojar a nuestros turistas que vienen aquí? Generas un capital para las personas de la isla, generas una experiencia diferente, porque se trata de alternativa, no se trata de convivencia. O sea, el pastel, digamos, económico, hay sitio para todos. Hay gente que seguirá yendo y preferirá yendo a un hotel, pero hay gente que preferimos ir a casa de un nativo y vivir una experiencia diferente, ¿no? Los recursos ya están ahí, no tienes que construir nuevos recursos. Generas abundancia. De tener en una ciudad 20 hoteles, puedes tener 1000. Generas abundancia, generas alternativas, eres más eficiente, como hemos visto. El famoso coste marginal que nos habla Jeremy Rifkin. Coste marginal es lo que te cuesta producir algo. ¿Qué le cuesta a Airbnb producir una habitación? Poco más que una campaña de marketing. ¿Qué le cuesta a una cadena de hoteles construir un hotel? Una pasta que te mueres, una cantidad de recursos increíbles, ¿no? Estamos hablando del ciudadano productor, de todo lo que tiene que ver. Lo que defendemos desde Wizard es el derecho, como ciudadanos, a poder ser productores también. Y esto lo cambia todo también. El rol es diferente en la economía colaborativa. En la economía tradicional hay 2 roles, nada más, que estás en uno u otro. O eres un trabajador, me da igual, una empresa, por cuenta propia, lo que sea, o eres un consumidor, o estoy produciendo objetos o servicios, o los consumo. En la economía colaborativa desaparece también, lo pone todo patas arriba, esta diferencia entre consumidor, productor, etcétera, etcétera. Porque tú tienes el doble rol. Tú puedes ser, volvemos al ejemplo de las habitaciones y los hoteles, tú puedes ser microempresario, como nos gusta llamarnos, y recibir gente a tu casa, o puedes ir
a la casa de otras personas. Aquí ya no hay consumidores, ni hay empresas que ofrecen servicios y productos, sino plataformas que ponen en contacto a las personas. Otro gran cambio, el modelo organizacional, que es lo último de lo que voy a hablar, que es la comunidad. Todo esto está basado en comunidades, es decir, aquí hay comunidades de personas que se unen para ofrecer cosas, para hacer cosas, etcétera, etcétera. Y el modelo es la comunidad. Luego, si alguno venís al taller de las 4:30, que luego vamos a hablar de modelos PDP, hablaremos más en profundidad de cómo se construye una comunidad y la importancia que tiene una comunidad en este tipo de modelos, ¿no? Os hablaré también de Wizard, que es la organización en la que vengo aquí a representar, y cómo ya somos un referente internacional como comunidad. O sea, nuestro modelo, nuestra forma de organización es totalmente horizontal, o lo más horizontal que podemos ser, y sobre todo está basado en la comunidad, ¿no? Claves para trabajar de esta manera, para trabajar colaborativamente y hacer esta disrupción innovadora que os digo, ¿no? Bien, tener un propósito y una idea fuerza. Siempre se ha hablado de la misión, de la visión, de los objetivos. Ahora se está hablando de los propósitos. El propósito es el para qué hago yo esto, el para qué estoy haciendo yo esto. El propósito tiene que ver con hacer una sociedad o un mundo mejor. Imaginaros que en vuestros trabajos, más allá de ganar dinero, que ojo, el dinero es imprescindible como recurso, sin dinero no vamos a ningún lado, no somos sostenibles, pero imaginaros que en vuestros trabajos, aparte de ganar dinero, estuvieseis colaborando para hacer un mundo mejor. Yo creo que o eres un psicópata o seguramente vas a trabajar mejor, más motivado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues de esto se trata el propósito. En el caso de Wizard, nuestro propósito es crear y promover una cultura colaborativa justa, abierta y de confianza, conectando personas, organizaciones e ideas. Esto motiva. Esto te hace trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, la idea fuerza o el propósito es importante. Alguna cifra también para que veáis. Estos de Wizard serán 4 chalaos. Bueno, en menos de 3 años, estamos ya llegando a los 3 años, pasamos de ser un pequeño grupo en Facebook a ser una organización internacional con muchísima gente trabajando en la organización, ¿no? Mucha gente nos pregunta, esto claro, tendríais un montón de pasta detrás, os apoyarían las empresas, la Sharing Economy. Cero. Pasión, pura pasión, nada de dinero, cero. El dinero llegó después para ser sostenibles, ¿no? Algunos valores, que veo que voy fatal de tiempo, como siempre, algunos valores para que entendáis un poco de cómo funcionamos y cómo tiene que ver todo esto de trabajar en comunidad. Confianza. Evidentemente, para tú poder trabajar en estos entornos colaborativos tienes que confiar en la otra persona. Si no confías en la otra persona no puede haber trabajo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la empatía, tiene que ver con ponerte en el lugar del otro, tiene que ver mucho con los afectos, tiene que ver mucho con cómo estás hoy. Hay días en los que estamos insoportables. Hay días en los que estamos espléndidos. Esto en una organización tradicional no se tiene en cuenta. Tú tienes que hacer un trabajo, unos resultados y fuera. Aquí no, aquí tenemos en cuenta, oye, ¿tú cómo estás hoy? O sea, los afectos, cuidar los afectos es importante, ¿no? Lo que os comentaba antes de pertenencia e identidad también. El trabajar con gente que tiene el mismo objetivo que tú, más allá de ganar dinero. No es que tengo un objetivo en la vida que es este, un propósito en la vida que es este. Y sobre todo veréis en negrita varias palabras, una de ellas es meet people in the real life, es decir, el online es importante, pero el offline es imprescindible. Es decir, si nosotros hemos llegado hasta donde hemos llegado, es porque hemos sido capaces de juntarnos más allá de las redes. Si nos hubiésemos quedado en las redes, no hubiésemos llegado a nada. Cada 6 meses nos juntamos en un país diferente del mundo. Nos juntamos y convivimos. Esa convivencia es lo que realmente hace la confianza, la transparencia, etcétera, etcétera. Los afectos, la pertenencia, todo es a través de lo que es tocarse, hablarse, mirarse a los ojos, compartir experiencias que ha habido en tu país, etcétera, etcétera. Y generamos lo que son la estrategia para los próximos 6 meses. Transparencia. Esto también son parte de nuestros valores. Transparencia. Evidentemente tienes que ser transparente. Si no es transparente, ¿cómo vas a confiar en el otro? No puedes confiar en otra persona si no es transparente. Apertura. Tienes que ser alguien abierto. Inclusión. Tienes que incluir. Tienes que ser capaz de integrar, esto es un reto, no es fácil, integrar a toda esta gente que quiere participar de algo, de una idea, de un propósito, de un sueño. ¿Cómo puedes integrar a esta gente en tu organización? Independencia, tienes que ser independiente, no representas a ningún interés particular. ¿Qué es lo que pasa? Siempre representamos a un interés particular. ¿Qué pasa con el interés general? ¿Qué pasa con el interés social? Feedback, súper importante. Todo lo que hacemos siempre pedimos feedback, dame feedback. Aquí no hay nada de hago esto y lo pongo en marcha. Siempre pedimos feedback. Play, súper importante. Es más eficiente cuando te diviertes en el trabajo.
eso de ir ahí serios, trabajar y... no, todo lo que hacemos tiene que ser play. O sea, si algo no nos divierte, no lo hacemos. Así de sencillo. Todo tiene que tener un componente de juego, todo tiene que tener un componente de diversión. Y para que esto ocurra, evidentemente, las estructuras tienen que ser muy flexibles, porque si no, no podría ocurrir todo esto. Otro de nuestros valores es permanent beta. Esto significa darse la libertad de estar continuamente prototipando, de ser un prototipo, de estar en fase beta. Nada definitivo. Estamos continuamente cambiando. De hecho, como decía antes, cada 6 meses nos permitimos el lujo de reinventarnos. Marcamos unas líneas estratégicas que cada uno lo aplica a su ciudad, a su país. Tiene que ver con el learning by doing. Aprendemos sobre la marcha. Hacemos y aprendemos. La planificación, el control, el análisis está sobrevalorado. Paraliza. No estoy diciendo que no haya que planificar y todo eso, pero ojo, en su justa medida. Es mucho más fácil, método Lean, hacer algo, probar a ver qué pasa, aprender, mejorar, etcétera, etcétera. Y es un poco lo que hacemos, ¿no? Otra pregunta que nos hace muchísimas veces también, el tema de, bueno, ¿quién manda en Wizard? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el director general? No hay. ¿Cómo no va a haber? ¿Alguien habrá? No hay. No existe. Funcionamos por meritocracia, es decir, aquello que tú aportes a la comunidad te dará una reputación dentro de la propia comunidad. Hay un liderazgo natural. Las personas que son líderes, que somos líderes, es porque de alguna manera nos hemos ganado ese liderazgo. Es un liderazgo distribuido. Cuando hacemos un proyecto, cada proyecto tiene diferentes líderes. Y yo estoy en un proyecto de líder y estoy en otro de ayudante. Y no se me caen los anillos. Funciona así, ¿no? Me quedé sin tiempo. Acabo ya. El tema para esto hay que ser comprometido, hay que tener mucha responsabilidad, tiene que ver mucho con la autonomía de las personas. Es decir, para esto tenemos que ser personas autónomas, y esto es muy difícil. No nos han educado para ser autónomos, nos han educado para ser dependientes, nos han educado para obedecer, no para tomar decisiones e iniciativas. Y nuestra metodología un poco se resume con la palabra stickmergy, que significa que si quieres hacer algo, hazlo. No pidas permiso, hazlo. Estos 10 valores que habéis visto son las únicas normas que tenemos, no hay más. Si tú respetas estos 10 valores, cualquier cosa que quieras hacer en Wizard, hazla. Tenemos otro lema que es, quien la propone se la come. Es muy fácil decir, vamos a hacer esto, o debería hacerse esto. El que la propone se la come. Lidera. Si quieres hacer algo, hazlo. Por actividad absoluta. En realidad, para acabo ya, tenemos los conocimientos, las herramientas, lo tenemos todo para hacer un mundo diferente, un mundo más feliz, un mundo más justo. ¿Por qué no lo hacemos? Gracias. Hola, ¿se oye? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por venir. Gracias Luis, gracias a la organización por invitarme. Mi nombre es Sebastián Alberdi, vengo desde Barcelona, se nota por el acento catalán, ¿no? Bueno, yo nací en Buenos Aires, con 20 años emigré, me adoptaron aquí en España y desde ese momento continué con mi andadura en el mundo del diseño. Actualmente trabajo como diseñador industrial y hoy les vengo a hablar un poco no solo de mí, sino de cómo en estos últimos 9 años he ido colaborando con diferentes personas. La presentación que haré no será un muestrario de nuestros productos, eso lo pueden ver en nuestra web. Sí que es verdad que veremos algún proyecto en concreto en el que he estado involucrado, pero hablaré un poco más de las personas que han ido formando parte de los proyectos, porque todo está conectado, ¿no? Y este mood de imágenes que se ve es un poco, me he tomado el tiempo de recolectar imágenes durante estos últimos 9-10 años, diferentes experiencias o proyectos o gente que he ido conociendo, compartiendo proyectos y que me parecía interesante que salgan plasmados aquí en esta imagen. Yo soy Sebastián, pero represento Out of Stock. ¿Qué es Out of Stock? Un estudio de diseño,
un colectivo. Lo de colectivo a veces suena interesante decir, somos un colectivo de diseñadores. Un grupo de locos. Mis padres decían que sí, cuando me apunté a estudiar diseño. ¿Qué significa Out of Stock? Out of Stock es un proyecto que significa Out of Stockholm. En el año 2005, junto con 3 de mis socios, nos hemos conocido en Estocolmo en un concurso de diseño que organiza Electrolux, una firma de electrodomésticos sueca. Y curioso porque en este momento, en un concurso, no sé cuántos, ¿hay diseñadores aquí en la sala? ¿Cuántos diseñadores hay? ¿No? ¿Ni uno? Vale. Si alguien ha participado alguna vez en un concurso, del que sea, de diseño, hay una cierta competitividad, hay un estrés. En este caso nosotros teníamos que presentar nuestras ideas ante un jurado. Y casualmente en este entorno tan competitivo, conozco a mis socios, mis actuales socios, que veníamos de Buenos Aires, Singapur y Barcelona. Yo represento Barcelona. ¿Qué nos unió en ese momento? Gente que viene de Buenos Aires, de Singapur, de Barcelona. Hablando, nos dimos cuenta que teníamos un objetivo en común. Era algo muy prematuro en ese momento, pero era hacer un trabajo interesante, realizar algo, hacer una aportación al mundo del diseño y divertirnos también. Esta es una foto que también resume un poco los últimos 2-3 años de trabajo con mis socios. Ya entraré más en detalle en este periodo en concreto. ¿Quiénes somos? Wendy, Gabriel, ambos de Singapur. En el momento del concurso que comentaba antes, ellos representaban a Singapur. Luego está Gustavo, que es una persona que estudió conmigo diseño en Buenos Aires. Nos conocimos ahí, luego los dos emigramos, estuvimos un tiempo viviendo en Barcelona y nos apuntamos juntos a este concurso de diseño. Yo mismo. Quédense un poco con la imagen detrás, estas especies de cajas de metal que se ven en este taller. Luego volveremos a este punto. ¿Qué tiene que ver todo esto, nuestro estudio, con los procesos colaborativos en innovación y diseño? Pensando un poco en el evento y en la temática, empecé a hacer también un ejercicio de estudiar nuestra historia y ver cómo habíamos nacido y cómo había sido todo el transcurso de esta locura. En el año 2007 fue nuestra primera intervención semiprofesional en el mundo del diseño y fue un gran reto porque desde el momento que nos conocimos en este concurso en Estocolmo, cómo hacer que personas que están en 3 países diferentes, en 3 continentes diferentes, puedan llegar a algo en común, fue un gran reto. Y en este caso lo que hicimos es, bueno, ¿qué puede aportar cada uno desde su ciudad? Y en este conjunto de productos que se ven en esta imagen, hay productos que han estado hechos en Singapur, productos que han estado producidos en China, otros que se han hecho en Barcelona. Entonces hemos sabido aprovecharnos de esta ventaja competitiva que teníamos siendo unos jóvenes diseñadores con 20 y pico de años y ponerlo todo junto y llevarlo a Milán, que es como la plataforma más conocida en el mundo del diseño del hábitat o de los productos para la casa. Colaboración. He ido haciendo un listado de toda la gente que ha ido participando en los diferentes proyectos de diferentes áreas y la verdad que la lista es muy grande y aquí hay solo una síntesis de las personas que han estado ayudándonos durante todos estos años a un poco llevar a cabo nuestros proyectos. En este caso, por ejemplo, Germán es un artesano que se dedica al torneado de la madera en Buenos Aires y como también nosotros vamos viajando mucho, por esto de que estamos en diferentes ciudades, tenemos la posibilidad de interactuar con diferentes artesanos, empresarios, diseñadores. Entonces, por ejemplo, en este caso, Germán nos ayudó con varios proyectos y uno en concreto que es esta lámpara en el cual la base de madera ha estado hecha en Buenos Aires. El vidrio, por ejemplo, de la lámpara se hizo en Alemania y yo lo gestionaba desde Barcelona y mi otro socio en Buenos Aires. Todo esto luego viajó a Milán. Más ejemplos. Este caso es algo atípico en el mundo del diseño. El mundo del diseño históricamente
por lo menos el diseño de producto, que es lo que me toca más de cerca, ha sido siempre muy individualista. El yo, ¿no? Yo, el diseñador, el gran estilista, el personaje. Y este caso es interesante. Urban Foundry, que es el nombre que sale aquí, es una empresa de origen de Singapur que en el año 2009 nos contacta, nos llama a la puerta, cosa extraña en ese momento, estábamos medio empezando todavía, y nos dice: quiero que nos diseñéis una nueva línea de productos y quiero que aparte nos rediseñéis la imagen corporativa. Urban Foundry era una empresa que se dedicaba más que nada al diseño de interiorismo en Singapur y tenía una serie de muebles. Hombre, para un diseñador que venga a una empresa y te diga esto, diseñame toda una colección de piezas de mobiliario y encima me haces la imagen corporativa, era muy tentador. ¿Qué hemos hecho nosotros? En lugar de quedarnos con todo el botín, ¿no?, hemos dicho, bueno, creo que quizás tanto para la empresa, que es una empresa que está empezando, digamos, se quiere dar a conocer nuevamente, como para nosotros y para el proyecto en general, es más interesante involucrar gente que habíamos conocido durante los últimos años, diseñadores de diferentes nacionalidades, para hacer un proyecto común mucho más potente, más global. Entonces, lo que hemos hecho es un poco repartir las responsabilidades e invitar a estos diseñadores para que formaran parte del proyecto, y por supuesto todos han aceptado con gusto porque la propuesta era interesante. Esta era la imagen de la empresa, un poco cómo se vendían, ¿no? Era muy local, muy orientado al mercado local de Singapur, y esto es un poco en lo que se ha transformado, ¿no? Esta es una de las primeras colecciones. Estuvimos gestionando 2 colecciones en el 2010, 2011. Estos ya son productos diseñados por los diseñadores que veíamos antes. Y fuimos involucrando en diferentes etapas más diseñadores. Por ejemplo, Thomas Kral, que es de República Checa, si no me equivoco. Gente de Italia, alemanes. Este sofá, por ejemplo, es nuestro. Gente de Serbia. O sea, es un proyecto que la verdad que ha sido muy interesante y para nosotros nos ha servido muchísimo a nivel como crecimiento personal también, ¿no? Este es el proyecto. Hablando de colaboración, coworkings, este es el jardincito que tenemos en el estudio en Barcelona, y esto me lleva a hablar de otro tema, que es la colaboración también a nivel de espacio, ¿no? Como nosotros estamos divididos, yo soy el único de los socios que está en Barcelona, está aquí en España. Y esto me ha llevado a la decisión, bueno, ¿qué hago? ¿Trabajo solo en un espacio con alguna persona que me ayuda o colaboro? Y en este caso, Román, por ejemplo, que es de otro estudio de diseño, decidimos compartir un espacio, y la verdad que no solo compartimos un espacio, compartimos un poco una vida y en algún otro caso algún cliente también, ¿no? Porque se generan unas sinergias compartiendo un espacio que la verdad que hay que vivirlo porque es muy interesante. Vuelta a Singapur. Mr. G, por ejemplo. Este es un personaje y es un caso muy concreto porque una persona que hemos contactado nosotros para que nos ayude, como Germán, el que trabaja en madera en Buenos Aires, se ha transformado como parte de la familia, ¿no? Mr. G es un industrial que trabaja el metal, es casi de los últimos artesanos que quedan en Singapur, lamentablemente. Y a raíz de un proyecto hemos contactado con él y él siempre ha estado muy abierto a colaborar. Y Wendy, una de mis socias, es prácticamente como su hija, ¿no? Hoy en día. Van a las fiestas de cumpleaños de la familia. Con Mr. E hemos hecho varios proyectos y él siempre ha estado muy abierto. Son algunos de los proyectos que hemos desarrollado con él, siempre trabajando el metal, por supuesto. Y esto nos ha dado una idea. A raíz de ver que era uno de los pocos artesanos que quedaban en Singapur, dijimos, ¿por qué no creamos algo, un evento o una empresa o algo que sirva un poco como para hacer a la gente un poco consciente de la realidad que están viviendo este colectivo de artesanos que están prácticamente desapareciendo? No solo en Singapur, en Europa mismo también. Hoy en día el que ha trabajado intentando fabricar algo, es muy difícil encontrar artesanos. Entonces, The Workshop Gallery es una especie de evento que hemos creado, que es un espacio físico donde hacemos proyectos limitados, donde hacemos que colabore un artesano, nosotros ponemos el proyecto en la galería para que la gente que venga a visitar la galería lo vea, y si están interesados, en vez de generar un stock de producto,
se lo pedimos directamente al artesano, respetando los tiempos del artesano. No es la producción industrial en cadena, sino que si les gusta el proyecto y están interesados, este es el proyecto. Si compras la idea, bueno, tendrás que esperar lo que el artesano tarde en fabricarlo. Es interesante, es un proyecto que también queremos exportar. Lo que pasa es que a veces el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces a veces es complicado llevar esta galería, este proyecto, pero es un proyecto en el que creemos mucho y de hecho en Europa también estamos iniciando algo. Esta es la entrada del espacio y lo curioso, hablando de colaboración, ahí se ve un hombre que es Truffs, ¿no? Este es un maestro chocolatero que fue el que nos contactó para ofrecernos el espacio. El señor tenía un espacio en Singapur donde él vendía sus chocolates y tenía un espacio muerto. Nos contactó queriendo que le diseñemos el interior del espacio. Eso terminó transformándose en una galería donde él, por un lado, tiene a sus clientes que compran el chocolate y se toman un café en un espacio donde nosotros hemos puesto nuestros muebles, nuestros diseños, y según el periodo del año hacemos exposiciones y presentamos nuestros proyectos. Entonces es un espacio muy flexible y es otra de las maneras que hemos encontrado para colaborar con la gente. Este es el espacio, es una de nuestras exposiciones hace 1 año y medio. ¿Vale? Y esta imagen es interesante porque en la misma imagen, aparte de estar Wendy, mi socia, y yo, si se fijan, del lado izquierdo, estas chicas y este señor es Mr. G, que mostraba antes, ¿no? Son sus hijas y su mujer. Y lo bonito de esta historia es que Mr. G, obviamente, como la mayoría de los artesanos en Singapur, sus hijos han decidido estudiar finanzas, leyes, o sea, se han ido por otro camino, se han alejado de la artesanía. Y él estaba muy contento porque sus hijas finalmente iban a poder ver a qué se dedicaba el padre, ¿no? Y él, por ejemplo, nosotros hemos editado también un libro donde sale la foto del padre y muestra un poco su trabajo. Entonces, para él era un orgullo poder presentarle a sus hijas, ¿no? Un poco qué es a lo que se dedicaba él. De aquí salto a Alemania, porque al final todo está conectado, ¿no? Y en este caso, Poschinger es una empresa alemana que se dedica al soplado de vidrio. El señor que ven en la foto grande es el dueño de la fábrica, es una familia de un varón de Bavaria, ¿no? Que no solo tienen fábrica de vidrio, sino que es dueño de bosques en esta zona. Y con él habíamos hecho la lámpara de vidrio con madera que vimos al principio. Y él nos decía, tienen que venir a la fábrica para entender cómo trabajamos. Es imposible seguir colaborando sin que ustedes vengan y vean cómo se sopla el vidrio. Nos convenció y fuimos y estuvimos 5 días internados en la fábrica en Alemania. ¿Qué fue lo interesante de esto? Aparte de conocer cómo funciona la producción de vidrio, hemos conocido toda una serie de personas involucradas en el proceso del soplado del vidrio que, la verdad, incluso siendo diseñadores, no teníamos idea de que para terminar una pieza hecha en vidrio pasa por todas estas manos, ¿no? Esto sí que también es un proyecto colaborativo, ¿no? O sea, sin toda esta gente es imposible ver los productos que vemos hoy en día. Y de cualquier rango de precios hablo, porque tanto el que se fabrica en China como el que se fabrica en Alemania al 5 veces más caro, al final el proceso es exactamente el mismo, ¿vale? Esto es un poco, bueno, algunas imágenes durante el workshop, porque en este workshop en Alemania lo que hicimos es ir 5 días. El primer día fue como una toma de contacto con la fábrica, entender cómo funcionaba, y luego nosotros teníamos que hacer un poco, generar una idea, un concepto para ver qué hacíamos. Nosotros ya sabíamos un poco por dónde ir, pero tuvimos un día entero de encerrarnos en el hotel donde estábamos, hacía mucho frío, con lo cual se estaba bien en el hotel, y planificar un poco qué íbamos a hacer al lunes siguiente, que era el día que teníamos pactado con la fábrica para fabricar las piezas. O sea que fue todo muy rápido y la verdad que salió muy bien. Son algunas de las piezas que han resultado. Y ahora nos vamos a Japón, ¿no? Este personaje, Yoichi, que no sé si lo reconocen, estaba en la foto de la exposición también al lado de mi socia. Es un personaje muy curioso de la escena del diseño y de la cultura en Tokio. Él un día nos visita en nuestro estudio y ve las piezas que hemos hecho en Alemania con vidrio y se enamora de las piezas. La verdad que le interesó mucho. Él se ha dedicado a fundar empresas de diseño en Japón, tiene también una galería de arte en Tokio y dijo, bueno, tendrían que venir a Tokio y hacemos algo en Tokio. Entonces,
junto con Yoichi, pudimos ir a una exposición el año pasado en Tokio, presentar un poco una síntesis de lo que habíamos hecho en Alemania. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante, porque no es lo mismo ir a Japón uno por su cuenta que ir de la mano de alguien que ya está allí, ¿no? Entonces es un facilitador, ¿no? También un conector. Yoichi también nos ha ayudado, como creía tanto en el proyecto, a publicar un libro. Entonces eso también nos ha dado un empuje bastante importante, ¿no? O sea, este libro lo hemos publicado un poco para comunicar a toda la gente interesada todo el proceso que hemos vivido durante este tiempo, que nos hemos internado ahí en el bosque, para generar este proyecto. De aquí de Fifth Column, que es un estudio de diseño gráfico, y Farhan, que es el fundador, lástima no tengo la foto, no se deja fotografiar este chico, es interesante porque él es el diseñador gráfico que ha hecho el diseño del libro, y a raíz del diseño del libro, que obviamente patrocinó Yoichi, el hombre Farhan ha diseñado la identidad corporativa de la nueva empresa de Yoichi, que es Industry Plus, que es una empresa de mobiliario japonesa. Entonces, un poco esto es interesante porque como un proyecto que empieza uno a veces sin saber dónde va a acabar, cómo se va abriendo y luego al final en un momento se termina de cerrar el círculo. Esto es una imagen de la exposición de Industry Plus en Singapur, y si se fijan en el centro de la imagen al final, ¿se acuerdan que les dije que se queden con las latas de metal que había en el taller? Pues en este proyecto le hemos pedido a Mr. Yi, el artesano de Singapur, si nos podía prestar las cajas donde él guarda todas las herramientas y todas las piecitas que él hace de metal, porque el dueño Yoichi le quería dar un look como industrial, ¿no?, a la exposición. Y él encantado de mover todas sus latas al espacio de exposiciones, ¿vale? Dentro de Industry Plus, que es esta empresa que ha creado Yoichi, nos ha invitado a diseñar un producto. Este producto se llama Luna y es una lámpara donde nosotros un poco nos abstraímos un poco de la lámpara tradicional y queríamos jugar más con el efecto de luz de esta pieza. Bueno, se llama Luna y por un lado da luz y por el otro lado tiene toda una topografía así un poco lunar. Y esto viene de La Puta. La Puta es un proyecto que hicimos en Singapur hace varios años, donde el gobierno de Singapur nos invita a hacer una instalación efímera en la calle, totalmente libre. No había ninguna restricción. Bueno, la restricción era el dinero que nos daban, que era poquito, ¿vale? Entonces, bueno, cuando a un diseñador le dan un brief, que no hay brief, dice, haz esto, haz algo. Bueno, en ese momento no sé cómo a alguien se le ocurrió, no sé si porque estaba leyendo el libro de los viajes de Gulliver o qué, surgió esta historia de La Puta, que eran unas islas flotantes, voladoras, ¿no? Un poco, unas civilizaciones un poco utópicas, y de ahí salió la idea de hacer un espacio un poco contemplativo en la ciudad. ¿Alguien ha estado en Singapur alguna vez? ¿Alguien ha tenido la oportunidad? Bueno, es una metrópoli con un centro financiero que es una locura, y este stand estaba puesto en una parte bastante céntrica. Lo que tiene de interesante Singapur es que tiene el contraste entre los grandes rascacielos con el clima tropical y esta vegetación. Entonces, un poco era darle la vuelta a la ciudad y observar una parte que está incorporada en la ciudad, que era el musgo, ¿no? En este caso, en Singapur es muy húmeda, con lo cual hay por todos lados musgo. Entonces un poco hicimos este juego como de cambiar de proporciones y de perspectiva el punto de vista y hacer que la gente pudiera observar unas piezas que son muy, digamos, de libre interpretación. O sea, simplemente tienen la inspiración que son como islas flotantes, pero un poco cambiar el punto de vista de la ciudad y que la gente pudiera estar en este espacio meditativo durante unos segundos y parar un poco de la rutina. Esto es un poco algunas imágenes del proceso, de cómo las hemos hecho. ¿Vale? Unas imágenes.
Bueno, esto más o menos ha sido todo. Yo creo que el viaje nuestro continúa, espero que por muchos años. Yo creo que en resumen, para nosotros la colaboración, hay 3 claves en concreto, por lo menos que en nuestro caso nos han ayudado bastante. Uno es trabajar duro, o sea, aquí no hay vuelta. Otro es creer en nuestros instintos. Nosotros a veces no hemos mirado los proyectos que hemos hecho solamente por la parte económica, sino que cuando nos gusta y nos motiva el cliente o el objetivo, vamos, como locos, a ciegas. Y la otra es mantener el ego bien a raya, porque a veces trabajando en un grupo de diseñadores es un poco complicado, ¿vale? Persistir en el tiempo, pero creo que lo hemos conseguido. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta. Yo, para un poco abrir el debate y mientras se la van pensando, Luis, quería hacerte algún comentario de tu presentación. Hablaste, por ejemplo, de que es poco habitual oír a un líder, a lo mejor más vinculado a política, oír trabajar colaborativamente, ¿no? Y eso que oímos, que se está hablando de gobierno abierto, los temas de gobernanza, también ahí hay otra revolución que va un poco más despacio quizás. Me gustaría un poco que hablaras como sociólogo de esa brecha que se está abriendo a nivel político, que realmente hay un cambio que es bottom-up, o sea, que va de abajo a arriba y que se está haciendo, pero hay otro que está en otras esferas y que debería también hablarse de hablar colaborativamente, ¿no? Precisamente, no sé si... ¿Se oye? Coge el micrófono mejor. Sí, realmente yo creo que todo esto viene porque cada vez somos una sociedad en la que nos gusta más participar en la construcción de nuestro entorno, ¿vale? Yo creo que una clave es que cada vez nos damos cuenta, la crisis lo ha puesto bastante manifiesto, o sea, es muy difícil que alguien haga algo por ti, eres tú el que tienes que hacer las cosas por ti mismo. Al esperar que el político, el líder de turno de la empresa... Espera que no se oye. ¿No se está oyendo? ¿Se oye? ¿No? ¿Sí? ¿No? No se oye. ¿Ahora? ¿Puedes subir ¿Hola? el micro? Sí. ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, decía que yo creo que tiene que ver con todo esto que nos estamos empezando a dar cuenta, como tenemos que ser nosotros mismos los que cuidemos de nosotros mismos y los que hagamos las cosas que queremos hacer, que esperar a que nos resuelvan el resto, la papeleta, bien sea un político, bien sea el líder de cualquier institución, etcétera, etcétera, no es así, digamos. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con que cada vez las personas estamos siendo más autónomos, cogiendo mayores responsabilidades y siendo más participativos en lo que es la construcción de nuestro entorno. ¿Qué es lo que pasa? Pues que toda la educación, todo lo que decimos es todo lo contrario, ¿no? Estamos quizás pasando de un estado o de una sociedad muy paternalista. Y el paternalismo es cuando nos toman como niños. O sea, tú a un niño, cuando le mandas a hacer cosas o le diriges, es porque le consideras que no está capacitado para hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, estamos pasando a una sociedad donde ese paternalismo, cada vez más el ciudadano dice, oye, déjame en paz, yo sé lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera, más independencia, más autonomía. Claro, choca de golpe con, pues hablando de política, pues con las mismas estructuras, o sea, estructuras de casi todos los partidos. Es verdad que están surgiendo nuevas iniciativas, nuevos modelos, etcétera, etcétera, pero ya las propias estructuras y las propias personas que están en estas organizaciones, pues bueno, responden a un modelo que no corresponde realmente con lo que está resurgiendo, ¿no? Sí. A ver, con respecto a lo que tú decías, yo he vivido muy de cerca la experiencia en Singapur, por ejemplo, que yo creo que ellos han tenido o tienen un exceso de paternalismo que para alguien que está empezando quizás es bueno, ¿no? A nivel de subvenciones, de ayudas al empresario, al diseñador, se ha invertido mucho en esto, y llevan muchos años haciéndolo. Yo lo he visto desde fuera y he visto que el exceso tiene un efecto contrario, ¿no? Porque nos ha tocado casos de empresarios que nos buscaban a nosotros diciendo, bueno, quiero hacer un proyecto nuevo. Bueno, ¿qué quieres hacer? Bueno, no lo sé, pero como sé que hay esta ayuda del gobierno, hay que hacer algo.
bueno, tendrás una idea, tendrás algo innovador que contar, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ha pasado esto es que el empresario, en esta realidad que conozco, ¿no?, se ha un poco mal acostumbrado y ha perdido ese punto de emprendeduría, de riesgo que tiene que tener un empresario, ¿no?, de que no todo puede venir dado, no todo el apoyo lo puedes tener, a veces hay que arriesgar. Entonces, en algunos casos son muy conservadores, ¿no?, porque gasto lo que me dan, pero no pongo nada de mi parte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso. Es bueno que los gobiernos apoyen emprendimientos colaborativos, nuevas empresas, startups. Yo creo que es súper importante, pero hay que tener matices también, ¿no? Sí, porque esto es muy bonito en la teoría, pero la práctica... ¿Se me oye? ¿Hola, hola? No, sí. Bueno, que esto es muy bonito en la teoría y realmente hay miles, millones de personas que las estamos poniendo en práctica, pero quizás la sociedad todavía seamos realmente niños, ¿no? Y estamos pasando a ser como sociedad, adolescentes. Y efectivamente, a nosotros nos pasa mucho en Wixer, ¿no? Cuando le dices a alguien, ¿qué hago? Lo que quieras, se bloquea. No, pero es curioso porque, por ejemplo, también cuando hablaste de ese acceso inmediato, ¿no? Por ejemplo, las nuevas generaciones, el tema de la conectividad, ya sea a nivel internet, ya sea a nivel todo, viven en la inmediatez, ¿no?, de todo, de un servicio, un producto que quieran, lo quieren ahora y lo quiero ya, ¿no? Y eso en realidad también les ha hecho el no pensar a lo mejor a otros tiempos, ¿no?, a otros plazos, y cuando realmente tienen que enfrentarse a, no sé si entiendes lo que quiero decir, que está relacionado que en la inmediatez pueden funcionar, pero cuando tienen que proyectar a otra temporalidad se bloquean, ¿no? Sí, sí. Y aparte de esto, porque ya digo que estamos muy acostumbrados a... Tenemos mucho miedo a los errores también. De todo esto tiene que ver también mucho con el miedo que tenemos a fracasar, a cometer errores, y en esta nueva cultura es al revés. El error es valioso, el error es lo que nos permite avanzar. Todo esto no es de color de rosa, evidentemente, y muchas veces hay conflictos. Pero estos conflictos son los que te ayudan realmente a seguir adelante, ¿no? Es decir, si no hay conflicto, pues vale, vas seguro, vas en un carril, pero no estás avanzando realmente. Lo contrario o sea, el morir no es el conflicto, es el estancamiento. Y cuando vas fijo, estás estancado. Cuando hay un conflicto, es normal que haya conflictos, la vida es caos, la vida es conflicto, es cuando evolucionas, es cuando mejoras y vas para adelante, ¿no? Esto ocurre mucho en nuestra cultura latina, ¿eh? En la cultura anglosajona no es tanto así, no hay tanto miedo a fracasar, no hay tanto miedo a cometer un error, porque bueno, somos humanos, cometemos errores, es normal, y de hecho se aprende y se tira para adelante, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Un comentario me pareció muy interesante cuando has hablado antes de la parte más, digamos, casi afectiva del proyecto. Algo que hace por resultar extraño, no acostumbrado a trabajar en entornos de empresas, de instituciones donde hay también cierto individualismo, y a veces el carácter especialmente egocéntrico que también tú has comentado hace imposible el trabajo diario en muchas ocasiones. Hace imposible el trabajo hasta tal punto que lo bloquea, ¿no?, de forma aterradora, ¿no?, por una cuestión simplemente de carácter. Parece que las personas somos incapaces de dejar nuestros problemas en casa, nos los traemos al trabajo, entonces allí generamos una serie de energías que lo bloquean todo. Entonces me ha resultado un aspecto, yo creo que es fundamental y muy interesante, que hayas insistido y comentado. Y, en fin, los dos han tocado ese tema, ¿no?, de dejar el ego fuera y de ser humanos en la cuestión laboral, y oye, y que haya una cercanía, un trato, un afecto constante, ¿no? Eso... Sí, yo creo que saber entender esta manera de colaborar, ¿no? Hay una anécdota que un poco puede sintetizar esto y cómo el ser humano se puede llegar a comportar en estas situaciones. No sé si recuerdan uno de los casos que mostré donde invitamos a varios diseñadores a participar en ese proyecto. Casualmente uno de los diseñadores, que nos hicimos amigos, me da un contacto del fabricante de vidrio de Alemania. Yo no lo conocía, yo tenía que hacer algo en vidrio y él me da el contacto. Él estaba haciendo el proyecto de Foundry con otro socio.
cuando el otro socio, que también nosotros lo habíamos invitado a participar en el proyecto de la empresa esta nueva, se entera de que su colega me había dado el contacto de la empresa de Alemania, se enfadó. O sea, ¿pero por qué le das el contacto? Es nuestro contacto. Y, o sea, a veces la gente es como que no ve más allá, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene esconder el contacto de una persona que te puede ayudar? ¿Qué vas a hacer? ¿Que desaparezca esa persona? Porque si no trabaja con más gente, está predeterminado al fracaso y a que nadie trabaje con él. Entonces, hay gente que no lo entiende, pero por suerte, en estos años nos hemos encontrado con mucha gente que sí que lo entiende. Sí, es como la expresión de mi cliente. Ya. Como que tu cliente es una persona. Las reuniones, yo siempre digo que son batallas de egos. Es decir, la mayoría de las reuniones, en muchas reuniones, la gente va a intentar vender su idea al resto. Es decir, yo tengo una visión y voy a intentar convencer al resto de que esta es la visión adecuada. Realmente hay infinitas maneras de hacer las cosas bien. Un ejercicio muy bueno es, si alguien que está liderando, que tiene pasión, que está haciendo las cosas, se propone hacerlo de una manera, seguramente no será la manera en que tú tienes en la cabeza y estás pensando que tú personalmente lo harías de otra manera. Para, respira y dices, bueno, realmente la manera en la que la está proponiendo esta persona, que es la que está liderando, también está bien. No perdamos el tiempo en convencerla de que mi manera es mejor que la suya. Adelante con ello, ¿no? Es pensar diferente y es difícil, pero estamos intentando cambiar todo esto, estos modelos que te lo permiten hacer, ¿no? ¿Había una pregunta por allí? ¿Acercan el micro? Sí. Ante todo, buenos días. Me gustaría preguntarle una cosa a Luis. Hay un detalle que me llamó mucho la atención. O sea, durante toda la charla, muy inspiradora y me pareció realmente interesante. Hablaste sobre la unidad, sobre la colaboración entre la gente y, bueno, cooperación, confianza, que hay que ser transparente y bueno, que realmente es mejor hacer las cosas en equipo, en grupo. Pero después dijiste una cosa que sinceramente me desconcertó un poco, porque dice que sí, que tienes que moverte tú, tienes que hacer las cosas tú para salir adelante. Me parece que esas ideas chocan un poco, ¿no? Porque en el momento en el que haces tanto hincapié en la individualidad, se entra en conflicto con la idea grupal que pusiste al principio, ¿no? Creo. Sí. Bueno, hacer cosas, o sea, sacarlas adelante siempre con la ayuda de otros, evidentemente. Si tú solo vas a poder llegar hasta un punto, pero con más gente es cuando realmente puedes hacer. Esto se ve muy claro en la emprendeduría, ¿no? Supongo que muchos de aquí habéis emprendido, sois emprendedores. Cuando vas solo es un infierno, es un desierto, ¿no? En el momento en el que te vas juntando con personas es cuando la cosa empieza a funcionar. Sí. Cuando de repente llegas lejos, ¿no? El famoso proverbio africano, ¿no? De si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Entonces, es el poder juntarte con personas que te permitan llegar a donde quieres llegar, pero sin esperar, sin pedírselo a los demás. O sea, la tendencia es siempre la queja, siempre nos estamos quejando, además en este país. No te quejes, actúa, ¿no? Es decir, deja de pedirle al resto, es que es niña, qué horror, qué horror, qué horror. ¿No? Pues, ¿y tú qué estás haciendo para cambiar esto? Y muchas veces me preguntan, es que no entiendo cómo la gente no sale a la calle. Y le digo, ¿tú cuántas veces has ido a una manifestación? Bueno, es que no tengo tiempo, ¿no? ¿Qué me estás contando? O sea, es esto un poco, ¿no? Siempre nos quejamos, siempre intentamos que los demás nos resuelvan el problema, pero no lo resolvemos nosotros mismos, en compañía. Yo quería preguntarte también, Sebastián, en el caso vuestro de Barcelona, Buenos Aires, Singapur, 3 ciudades completamente diferentes, culturas totalmente distintas, en un sector como el diseño que, digamos, además de la educación o la formación que habéis tenido cada uno, individualmente hay una carga cultural. ¿Cómo crees que eso se ve influenciado vuestro trabajo? O sea, ¿en qué manera? Porque no es lo mismo un diseñador en Buenos Aires que alguien que ha estudiado diseño pero en Singapur. O sea, ¿en qué medida ha quedado eso en vuestros productos? Bueno, sobre todo yo creo que sobrevivimos a la experiencia justamente por eso, porque tenemos
experiencias culturales muy diferentes, y es el día de hoy que seguimos aprendiendo uno del otro, de la otra cultura, ¿no? Pese a que los cuatro somos, como de formación, somos los cuatro diseñadores industriales, que eso no es lo más recomendable, ¿no? En un grupo de cuatro lo ideal es que uno fuera diseñador industrial, el otro un interiorista, un diseñador gráfico, pero yo creo que la diferencia cultural y el siempre estar muy abierto, ¿no? a lo que dice el otro, un poco uniéndolo también con lo de los egos, del creativo, ¿no? Saber escuchar y saber dejar que la otra persona se exprese, ¿no? Y creo que en nuestros productos nosotros teníamos algo en común, como lo dije antes, teníamos ganas de hacer algo interesante, trabajar duro y aportar algo, pero yo creo que esos puntos culturales que nos diferenciaron en proyectos puntuales se han ido viendo, ¿no? Te tendría que hablar de muchos proyectos, ¿no? Pero hay algunos que, aunque yo no lo quiera decir, tienen rasgos más asiáticos algunos de nuestros productos, y otros son como más nórdicos. Siempre es verdad que nos ha tirado mucho, si alguien luego tiene la oportunidad de ver nuestra web, verán que estamos muy influenciados por el diseño nórdico, japonés, ¿no? Porque nos gusta esa especie de sencillez. Sencillez que en Singapur, por ejemplo, y en China, no existe ese punto ahí es como mucho, masivo. Entonces, mis socios sí que es verdad que tenían, pese a ser de Singapur y de cultura china, tenían esa manera de entender, tenían ese gusto por la simplicidad. Y yo creo que en eso hemos estado de acuerdo siempre. Por eso empezaron en Estocolmo, ¿no? Precisamente. Sí. Y de hecho, hoy en día, parte de nuestros clientes son de por ahí, del norte de Europa, de Dinamarca, de Suecia. Nos gusta trabajar también por ahí. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? De hecho, hay una máxima de diseño que a mí me encanta, que tiene que ver con la sencillez, la simplicidad, y que tiene que ver mucho con todo esto que hablábamos de la economía colaborativa, de que se trata de pensar qué es lo que no necesitas poseer más que acumular, y es que el diseño perfecto es cuando llega un momento en que ya no le puedes quitar nada. Exacto. Eso es genial, ¿no? Es como que... Reduce. Normalmente cuando vemos algo que falla, siempre le ponemos más cosas. Le falta algo, el famoso le falta algo. ¿Por qué no pensamos diferente? Normalmente no le falta nada, le sobra algo. A que siempre le sobra, pero siempre pensamos que le falta. No, le sobra. Y cuando quita dices, era esto, ¿no? A veces no tienes que pensar en qué diseñas, sino en qué le quitas, no en qué le pones. No, es que yo creo que el diseño simple, o como se suele llamar, minimalista, para mí es lo más complicado, ¿no? Porque es llegar a un producto, un objeto, que aparte tiene que tener una conexión con el usuario. Porque si el producto al final, cuando tú lo ves, no te dice nada, no te genera ninguna emoción, pues ya está, es un producto anecdótico que va a morir al cabo de unos meses, ¿no? Yo creo que la sencillez es muy difícil, muy complicada. Muy complicada. Sí. La simplicidad, ¿no? Sí. Que es lo que... Sí, totalmente. Yo quería añadir pedirle a Samuel que suba al escenario, que realmente quien tendría que estar moderando esta charla, que por motivos de afonía... Venga, sube. Que ha estado organizando todo esto y que subiera. Coge si no el micrófono el otro. Solo agradecer la intervención de los invitados y gracias, Elena, por sustituirme. Sí, sustituiré. Gracias. Gracias a todos.